Este fin de semana llega a los cines la trilogía del Baztán con su primera historia, El Guardián Invisible, uno de los fenómenos literarios de los últimos años, gracias al talento de la ganadora del Premio Planeta, Dolores Redondo. La magia del Valle del Baztán y de su protagonista conviven en la piel de Marta Etura. Hoy tenemos a las dos y al director de la película, Fernando González Molina. ¡Bienvenidos a Live! Dolores, qué bien que hayas venido por fin. Marta, bienvenida. Fernando. Bueno, felicidades a los tres. Ya hablábamos de esta visita cuando ganaste el Premio Planeta. Yo te decía, en cuanto presentéis la película tenéis que venir. ¿Contentos? Mucho, muchísimo. ¿Satisfechos? Bastante, sí. Esperando la respuesta del público, pero muy contentos. Sí, sí, con los dedos cruzados. Sí. ¿Y la convivencia, cine-literatura, qué tal? ¿Fluida? Muy buena, creo que cada vez irá más y que muchos serán los directores que elegirán llevar obras que han llegado muy fuerte al público y llevarlas también con la misma fuerza al espectador. Bueno, yo creo que ha sido una doble exigencia, ¿no? Para ti ver tu obra adaptada, para vosotros poneros al frente de un éxito editorial. Vamos a hablar de todo ello enseguida. En Likes, no os vayáis hasta ahora. eSports es el nuevo canal de Movistar Plus donde los mejores jugadores profesionales del mundo compiten en los videojuegos online más importantes. Es un fenómeno digital que cuenta con casi 300 millones de seguidores y que ya está en Movistar. Bueno, por ahí van las obras de Dolores, más o menos, ¿no? Hacia esa conquista en 30 países. Bueno, arrancamos con la trilogía del Baztán, El Guardián Invisible, esa primera entrega. Yo espero que sean más, que sean las 3 en el cine, ojalá. Pero contadme, ¿en qué momento estáis de la película cuando se conoce que Dolores ha ganado el Premio Planeta por Todo esto te daré? Porque entiendo que todo esto también refuerza lo que vamos a ver. Sí, claro. Yo ya había terminado, Fer, sí, estábamos acabando los últimos ajustes de sonido y acabando la postproducción de la película. Quiero recordar, por ahí fue, sí. O sea, que estabais metidos en una cabina, tú estabas montando... Un agujero estabas viendo las imágenes de Marta y ella estaba muy nerviosa porque iba a ocurrir esto. Me han dicho que tengo 3 minutos... Y la verdad es que los utilizaría en quedarme aquí, quieta, mirándoos, para grabar este momento y guardarlo en el corazón el resto de mi vida. Espero que nunca se me olvide. Bueno. Dolores, ahora que ha pasado ha pasado un tiempo prudencial porque tú y yo nos vimos prácticamente nada, unas semanas de ganar el Premio Planeta. Fue tan emocionante como lo vimos, ¿no? El cariño de tus compañeros, el reconocimiento, una celebración unánime en esa sala. Y fue eso lo que me rompió además, porque bueno, pues yo me levanté, estaba muy entera, pero los gritos de mis compañeros escritores que estaban cerca, que empezaron a gritarme, a llamarme, a tender manos para tocarme, esto me rompió y cuando llegué al escenario casi no podía hablar, estaba deshecha pues por eso, porque me estaban chillando desde abajo, no se percibe, estaban todos chillando como locos y fue muy bonito, fue claro, muy emotivo. El éxito editorial de Dolores, tanto de la trilogía del Baztán como luego Saber, que es la ganadora del Premio Planeta, digamos que es una ola en la que uno va más a gusto o por otra parte es mucho más exigente para vosotros. Bueno, o sea, yo creo que el hecho de que las novelas hayan sido leídas por muchísima gente y tengan una legión de fans es buenísimo para la película porque significa que esa gente querrá ver en pantalla la historia de Dolores y más si Dolores la avala y la defiende como propia, ¿no? Pero bueno, a cada uno nos avala nuestra propia historia, ¿no? Entonces todos tenemos nuestro propio background, nuestra propia películas, historias que hemos contado y tenemos la propia exigencia, ¿no? Fernando, yo lo que te iba a preguntar, ¿tú no te sientes un poco como Peter Jackson cuando tienes que coger la trilogía esta que conoce tanta gente, que ha vivido, que la gente la tiene en su imaginación y decir, y yo le tengo que dar forma, y Marta tiene que hacer eso? Un personaje como Amaya. Claro, que es el Aragorn del Señor de los Anillos. Ahí está su súper capacidad profesional para sustraerse a todo eso y sumar su propia vivencia al personaje. Y yo me acuerdo que lo hablamos en un momento y yo le decía, Marta, que no te pueda Amaya Salazar, la Maya Salazar de la gente. Y Marta me decía, yo tengo a mi propia Maya dentro y bueno... Es que todos los que hemos leído hemos imaginado, claro, cómo era y cómo sufría todo lo que tiene que sufrir cuando llega allí, ¿no? A su pueblo y todo, ¿no? Pero yo creo que el espectador puede hacer ese ejercicio de adaptación, pero la creadora, o sea, es su
protagonista, sí, ¿no? Y tú estabas entusiasmada. Hombre, a mí el día que vino al rodaje y vio una escena y me dijo que le había encantado, para mí fue, bueno, pues un regalo, ¿no? Que de repente la creadora de ese personaje te diga que lo que está viendo encaja con lo que ella imaginó y escribió, pues es un regalo. Bueno, la verdad es que es un papel muy difícil, no es una historia tampoco fácil de contar, pero yo quería que Dolores nos lea el primer párrafo del Guardián Invisible para hacer una reflexión posterior. Vamos a ver cómo arranca todo. Ainhoa Elizazu fue la segunda víctima del Wasajaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal. Y esto es una película desde las 3 primeras palabras y ya es una peli. ¿No sentisteis eso? Sí. Claro, eso es lo que sentí cuando lo leí. Por eso te iba a decir antes cuando me preguntabas que yo creo que lo fundamental para adaptar una novela es que te guste muchísimo la novela y que la respetes muchísimo y que seas un gran fan de lo que vas a adaptar. Creo que es el primer paso, porque si eres el primer lector que la ama, no te vas a traicionar a ti mismo contándola, ¿no? Yo creo que eso era lo fundamental. Entonces yo leí eso y un poquito más en un avión viaje a Colombia. Y eso funciona en las dos direcciones, porque también para mí ver que a él le entusiasmaba, ver que él era un fan de la novela antes siquiera de pensar en la posibilidad de hacer la película. Así que la vio inmediatamente. Claro, a mí también me tranquilizó muchísimo. No es la misma relación de Stephen King y Kubrick, por ejemplo. ¿Y tú, Marta, qué sentiste cuando leíste a esa Maya Salazar? Hombre, yo vi que era un personaje muy poderoso, era un personaje de una riqueza que era un bombón para cualquier actriz, es un personaje que tiene una dualidad muy interesante, que es esta mezcla de fortaleza y fragilidad que está en ella y que, bueno, y que se ve a lo largo de la película y de la historia. Bueno, vamos a poner un avance, vamos a poner el tráiler de la película para situarnos en el Valle del Bantán. Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí, así es. Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. Dichosos los ojos. Acudo a ti como asesora de la policía, no como hermana. Pues si tú eres lo mejor que ha podido enviar la policía foral, estamos apañados. Tía, bienvenida a casa, cariño. No tengas miedo de la más pequeña zorra. Hoy no te voy a comer. You have to rise above your circumstances, Amaya. What do you sense about the killer? What does your gut tell you? ¿Por qué lo hace? No le gusta que crezcan, que se corrompan, que se ensucien. ¿Quién te ha dado esa nuez? Estaba en el abrigo de la niña. Tenía los bolsillos llenos. Las nueces simbolizan el poder de las brujas, Amaya. You need your brains, but you need your intuition too. You have to understand how it all began. Vaya pinta, ¿eh? Vaya. Qué bueno, estoy por irme ahora mismo a verla. Todavía no está, pues tienes que esperar al viernes, pero el viernes ya puedes Pero a ir. lo mejor ellos me pueden hacer el favor de Claro, verla en el eso móvil o sí. algo. Podemos intentarlo. Vamos enseguida a hablar del noir, pero no existe la categoría, pero yo lo voy a llamar thriller mágico. O sea, esa parte de thriller con algo inexplicable, que de repente a mí me hace pensar en Twin Peaks, me hace pensar en True Detective. ¿Cómo habéis manejado ese algo inexplicable? Y sobre todo, a ti, ¿por qué te seduce esa parte inexplicable del thriller? Bueno, en este caso forma parte del territorio. No olvidemos que en Baztán, muchísimo antes de que llegase el cristianismo, había una religión anterior que imperaba en la zona, que estaba basada en la creencia en todas estas potencias naturales, en la diosa Mari, en esta diosa generosa de la fecundidad y a veces iracunda de las tormentas, en este protector del bosque que es Wasajaun y otras muchas criaturas, infinitas criaturas que formaban parte del imaginario de aquella gente antes del cristianismo, que convivió con el cristianismo muy bien al principio, hasta que llegó la Inquisición llamando brujería a aquello y bueno, pues castigando muy duramente a toda la zona. Y bueno, es en esa zona precisamente donde se han dado los mayores procesos. Así que es algo propio, inherente al propio valle y que además, yo creo que es mejor que escuchemos cómo lo sintieron ellos cuando estaban allí, pero yo siento la potencia, siento la fuerza, siento la presencia. ¿Cómo habéis recreado eso en la película?
Bueno, por un lado, intentando encontrar el equilibrio fantástico que tiene la novela y que tiene la historia entre lo policial, lo personal y lo sobrenatural, ¿no? Que es esa mezcla de ingredientes y la medida en la que lo hace es la singularidad del Guardián. Entonces, encontrando hasta dónde podíamos enseñar, desde dónde debíamos ocultar y desde dónde estaban esas criaturas y cómo las veía el espectador, ¿no? Y decidimos que las criaturas siempre estuvieran, y que la magia siempre estuviera en las lindes del bosque y que desde el bosque se asomaran a la película, pero que la película tuviera una parte racional, profesional y familiar al margen de la vida, de lo sobrenatural, y luego en realidad eso hace que sobrevuele toda la película, ¿no? La magia está presente en la película, pero de manera sutil, ¿no? Porque tenía miedo de que lo evidente de repente destrozara lo mágico que tiene la novela. Y Dolores, tú cuando escribes, muchas de estas novelas están plagadas de diálogos, lo cual lo hace muy cinematográfico, casi teatral. ¿Tú cuando lo escribes piensas esto, lo visualizas como si fuese una película, o crees que hay algo que sería imposible plasmar en formato de cine? A ver, creo que sin duda pertenezco a una generación que está influida por el cine. Yo me he criado viendo cine, además soy donostiarra, los inviernos de San Sebastián son de cine, sí o sí. Llueve mucho como en la película. Desde el parroquial. Llueve mucho, llueve todo. Desde el parroquial hasta los recreos, cuando llovía mucho nos ponían una peli para que no nos frustrásemos mucho. Así que el cine es una constante en mi infancia y es normal, pertenezco a esa generación y sí que lo veo como escenas. Cuando escribí El Guardián Invisible no tenía editor, no sabía si la novela iba a salir nunca de las cuatro paredes de mi casa, si iba a llegar al público, si algún día se iba a leer. Luego hubo un proceso ahí, en ese momento no podía pensar exactamente en verlo convertido en película, pero la influencia está. Ahora cuando escribo sí que lo veo convertido en película y en adelante cada vez que escriba sobre amor. Ahora se ve esta, se ve Ofrenda a la tormenta, Legado de los huesos y no te cuento ya El planeta, o sea que es una paso en el cine, ¿no? Marta, ¿tú tienes ganas de volver a seguir la aventura? Hombre, ¿Tienes ganas de seguir sufriendo? Sí, sí, por supuesto, tengo muchas Pero con ganas. ibuprofeno, porque fue duro, ¿no? Sí, claro, ¿Cuántos resfriados cayeron? Pues mira, yo creo que Fernando y yo fuimos los únicos que no nos resfriamos. ¿En serio? Sí, porque además no podíamos, porque nosotros somos los que tenemos que estar todos los días. Os bañaban en frenador, le he visto ahí en una bañera. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Elizondo? Estuvimos 3 semanas, más o menos, rodamos las primeras 3 semanas de la película allí y luego 6 semanas en Madrid, pero esas 3 semanas aniquilaron al equipo. ¿Sabes? Cuando acabamos La pregunta es, ¿llovía? O sea, ¿tuvisteis la suerte de que lloviera o tuvisteis que crear la lluvia? Mira, la historia se desarrolla en 6 días, a lo largo de 6 días. Por guión llovían 5 días y uno no llovía. Pues ese día que no llovía, llovió en la vida real, con lo cual al final tuvimos que hacer también lluvia, con lo cual estuvimos bajo el agua pues el 90%. ¿En qué época del año fue? ¿Hacía frío? Marzo, hacía frío. Sí, hacía mucho frío, sí. Marzo Mucha y todo niebla. el día, o sea, tú has estado así empapada. Y se ve ahí en la ves en la imagen esa? Claro, en el rodaje se ve que están con plástico por encima. Todo el ¿sabes? día. Y claro, me pregunta el director, ¿por qué no llevaba un paraguas? Bueno, porque Porque es una película. Hay que porque es darle una que te lleve la película. capucha. Y es la metáfora de que está expuesta ella a todo, Pero a todo ¿cómo lo que te le está cayendo pregunta, encima. el director cómo te pregunta eso? Matthew McConaughey en True Detective con un paraguas de Hello Kitty. No puede ser. Hombre. Haciéndose así. No, pero es que es verdad que le cae, es que te cae mucha agua encima. No, y es que además yo llevo capucha y hay escenas que ni me la pongo, que había un momento donde decía Fernando, cuidado con esto porque a ver si va a parecer tonta, porque llevo la capucha no, y me estoy calando. Pero hay un momento que, claro, todo le supera al personaje lo que sucede y le da igual la capucha, le da igual mojarse, le da igual todo. Hay un momento muy divertido que es como muy dramático, es divertido, la anécdota, no el momento, era muy dramático y Marta tenía que como que romperse. Y entonces yo hice una toma con muchísima agua y yo, Marta, pero es que aquí tienes que llorar. Y dice, estoy llorando muchísimo, pero es que con el agua no se ve. Ahora que hablas de romperse, yo creo que Amaya es la película, o sea, me refiero a ese mundo, su investigación, pero a la vez una persona completamente herida, completamente expuesta a lo más difícil, que es lo emocional. Cuando nos ponen enfrente a tu hermana, a tu familia, a tus amigos, a tu pasado. ¿Cómo has trabajado eso y sobre todo, ¿te has inspirado en alguna otra mujer del cine o del teatro, de la literatura en este sentido o has creado a Amaya desde cero? Bueno, he creado a Amaya partiendo a través de esto, sí, pero del personaje que estaba impecablemente escrito, porque es un personaje muy, muy rico. Y lo que he hecho ha sido basarme sobre todo en su pasado, porque creo que cuando uno tiene una infancia tan terrible como la que tiene Amaya, eso te deja marcado de por vida y marca el carácter. Y luego también, pues, acordándome de mi tierra. Yo soy también donostiarra y es un lugar muy parecido a Elizondo, es un lugar donde el gris, lo nublado, está siempre muy presente. Y bueno, esa falta de luz yo creo que de alguna manera marca el carácter. Y luego que forma parte todo el norte de un matriarcado y
un estilo de vida que también marca el carácter, ¿no? Y entonces, bueno, estaba muy claro por ahí. A mí me recordaba ahí en imágenes a la Clarins de El silencio de los corderos. Pero también es que yo creo que nos recuerda a Jodie Foster, a su personaje, la coleta y tal, pero también porque no tenemos muchos ejemplos en los que tenemos que comparar. No es tanto que se parezcan tanto, sino que no hay papeles potentes de mujeres investigadoras que lleven las riendas de la película. Es exactamente por eso. Estoy convencida de que es porque falta... ¿Está Jodie Foster y tú? Ahora mismo, solo. Es verdad, no hay muchas películas que una mujer sostenga el peso de la historia o que la historia esté contada a través de sus ojos. Que lo hablamos siempre Fernando y yo, que es una pena porque dramatúrgicamente hablando es mucho más interesante un personaje femenino porque precisamente por ser por ejemplo, creo que Amaya es la única inspectora foral, no hay. Entonces el hecho de que sea la única, de que sea de singular, lo convierte en algo peculiar e interesante, ¿no? Y dramatúrgicamente interesante. Me lo cuenta desde luego desde otro lugar. O sea, al final, claro, digamos que este papel, que ahora todos podremos disfrutar a partir del viernes en los cines, es el papel del que hablaban a Belén en Los Goya. Es que no le dan un papel a una mujer, un papel fuerte que sea el que domina una película. En esta película hay muchos porque Flora o Tian Grassi, incluso la madre, son papeles muy potentes, muy fuertes que permiten a una actriz pues disfrutar y que veamos pues, su potencia y su calado. Ella es absolutamente protagonista de la historia, quizás lo que la diferencia de otras historias policiales en las que el inspector o el investigador investiga un crimen ajeno, un crimen externo. Aquí parece que es eso inicialmente, se pone a perseguir a un asesino en serie, pero enseguida vamos a ver que revierte a su propia familia, que los viejos demonios que dejó a medio enterrar en Baztán resucitan con toda su fuerza y que la hacen tambalearse casi entre el casting es fabuloso porque Elvira también está espectacular. O sea, que tú tengas ese espejo es un regalo también, ¿no? Dentro de la película. Para mí ha sido un regalo todo, tener este personaje, trabajar con Fernando, con un equipo, porque todo el equipo técnico estaba, bueno, eran todos unos top, pero además estaban entregadísimos. Teníamos una historia potentísima, ha sido pues de estas experiencias que todo es un regalo y que lo vives, bueno, pues eso, disfrutándolo a tope. A ver, hechos. Esta novela está publicada en más de 30 países, traducida en más de 30 países. Es un éxito. Bueno, el Premio Planeta creo que no hacía, bueno, hace una década o más de una década que no tenía estos niveles de ventas. La película tiene una pinta, o sea, quiero decir... Muy mal se tiene que dar. A ver, os habéis sentado ya a comer. Esta es la verdad. ¿Os habéis sentado ya a comer para hablar de la segunda parte de la trilogía del Baztán? Bueno, nos comimos hace 2 años para hablar de eso. En realidad, cuando a mí me ofrecen el proyecto y nos conocemos, Dolores y yo, la idea y el planteamiento es hacer 3 películas, una trilogía, porque al final El Guardián Invisible es en la punta del iceberg de una historia que va creciendo y creciendo y creciendo en las siguientes novelas. De hecho, yo siempre digo que para mí la segunda novela es mi favorita, es la que siempre quise llevar al cine, entonces he pasado por encima de la primera, que también me encanta para hacer... Pero no hay mucha tradición en el cine español de hacer una trilogía, ¿no? No, ninguna. Por no decirte que no hay ninguna. Y se ha intentado con alguna que fracasó, se hizo solo la primera, Valdemar creo que era... He hecho solo un díptico, he hecho 2, pero no, una trilogía nunca he hecho. Claro. Bueno, estamos para romper tradiciones. Pero es lo que a ti te gustaría. Sí. O sea, porque al final es cerrar, o sea, te gustaría cerrar el círculo, a ti como actriz te gustaría cerrar a Maya. Me gusta tener personajes que no son habituales, desde perspectivas que no son las habituales para contar la historia, tanto en la trilogía como lo he vuelto a repetir en Todo esto te daré, con un personaje que lleva la investigación, que tampoco es habitual, que también sorprende, que rompe un poco. Y es lo que me gusta. Entonces no entiendo por qué Fernando y yo en esto nos entendemos perfectamente y creo que Fernando está completamente de acuerdo en que pasemos esa barrera. En que si llenan los cines como va a ocurrir porque es una película fantástica, tenga continuidad. Yo quería decir que el espectador sepa que esto es una película que tiene principio y final, o sea, que no se crea que es una película que tiene principio y final, lo que pasa es que deja puertas abiertas a una historia, como dice Fernando... Es un caso cerrado. Sí, es un caso cerrado, lo que pasa que Amaya continúa. Punta, dice efectivamente, y es una historia que tiene muchísima más profundidad. Y además de lo se percibe exactamente igual que en el libro. libro. En el libro ya se sentía que estaba ante una historia que iba a crecer mucho más, que era la punta, un iceberg, y en la película pasa exactamente igual. Deja, sí, el caso cerrado, pero puertas abiertas y la sensación de, aquí detrás hay muchísimo Aquí debajo hay muchísimo más. Oye, ¿y la perspectiva internacional de la película? ¿Eso os lo habéis planteado? Porque al final, algo que tiene esta película que no todas tienen, es esa perspectiva del noir
casi del clima, ¿no? Ese lugar que ahora mismo está tan de moda en las series, también en el cine, pero vamos, yo es que la película la veo proyectándose en cualquier lugar ahora mismo. Totalmente. Claro, es la paradoja máxima, que es que todo lo que es profundamente local en realidad se convierte en internacional. Y entonces al final el retrato del Valle de Baztán, de personajes que tienen tanto que ver con el norte de España, con esa luz, con esa mitología, en realidad viaja a todo el mundo, pero nos pasa al revés, ¿no? De repente aquí nos llegan series o películas del norte de Europa y enganchamos con ellas. Y yo creo que va a pasar lo mismo. Es que yo veo a Marta y estoy de repente viendo The Killing. A ver, no estoy viendo Fargo porque no hay nieve, pero sí es ese mundo en el que ella está encerrada, en toda esa lluvia que siempre la rodea, ¿no? Pero que en realidad esa referencia es posterior, ¿sabes? Que en realidad lo que hemos hecho es retratar exactamente un valle, una realidad y unos personajes, ¿sabes? Y entonces la referencia es posterior, que es muy curioso. Sí, pero que es algo que ahora mismo es exitoso, igual que el calor asfixiante, ¿no? Sí, como True Detective. ¿Se entienden mejor los crímenes con mal clima? Yo creo que claro, porque los personajes no están a gusto, no claro, tienen que ver. que golpea la lluvia. Claro, es un personaje, ¿no? Claro.